Señoras, señores, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo encuentro digital de los que les ofrecemos aquí, como saben, en el grupo multimedia de comunicación La Cerca. Hoy nos acompaña un invitado de excepción. Aprovechamos el paso del consejero de Sanidad del Castilla-La Mancha por aquí, por Albacete, pues para tenerle precisamente con nosotros y para que nos cuente muchas cosas de cómo está este ámbito que a todos nos preocupa muchísimo, como saben, y que es fundamental, como es el de la sanidad y los asuntos sociales. Don José Ignacio Echaniz, bienvenido, buen día. Muchísimas gracias. Bienvenido a Albacete y a La Cerca, que nunca le habíamos tenido por aquí. Muchas gracias, es un placer. Varios focos de atención hoy en la agenda de José Ignacio Echaniz en Albacete. Primero, participando un poco de lo que está siendo la campaña electoral, porque tenemos la mirada informativamente puesta en ese 25 de mayo, también la cita con las urnas a nivel europeo. Y no sé en qué medida le afecta o le toca a usted pues trasladar de alguna manera ese mensaje que quieren llevar a los ciudadanos de cara a intentar movilizar un poco a la gente. Pues me toca y me toca mucho, porque las políticas sanitarias y sociales son unas políticas que configuran la esencia de lo que es Europa. Europa fundamentalmente es un continente que ha hecho una apuesta a lo largo de muchos siglos por un estado de bienestar en sus 28 estados miembros y que ha sido capaz de desarrollar sistemas de protección social frente al que más lo necesita. Frente a países mucho más individualistas y, entre comillas, digamos, egoístas, la Unión Europea ha desarrollado un modelo de atención a los más débiles de la sociedad que es paradigmático en el mundo. Digamos que nuestra tradición judeocristiana ha hecho que nos ocupemos del que está siempre en una situación de desigualdad en nuestra sociedad. Y Europa, desde hace ya muchos siglos, es un continente que ha intentado desarrollar sistemas de seguridad social. Empieza von Bismarck en Alemania, Beveridge en Inglaterra, pero se extiende al resto del territorio del continente europeo, en el que creamos sistemas que mediante la recaudación de lo que pagamos entre todos podemos financiar prestaciones para el que los necesita. Por ejemplo, el sistema de seguridad español presta una asistencia económica al que se jubila y por tanto ya no está en condiciones de seguir siendo una persona productiva, pero también a la persona que se queda viuda, atendiendo a las contingencias de la viudedad mediante una prestación de viudedad, o al que se queda huérfano, dándole una prestación de orfandad al que, por razones de la vida, pues se ha quedado sin progenitores y necesita de la ayuda de los demás. O a la persona que enferma. El sistema de la sanidad pública española deriva precisamente del sistema de seguridad social. Su ámbito, su paraguas, digamos, jurídico es la seguridad social, y se crea como un contingente para que aquellas personas que enferman no tengan que hacer cargo del coste de su enfermedad y que seamos todos los ciudadanos de la sociedad los que financiamos el tratamiento, el diagnóstico y las terapéuticas de aquellas personas que caen en la enfermedad. Es decir, que hemos ido construyendo a lo largo de muchos años y nos sentimos muy orgullosos de ellos, de haber construido ese, digamos, paraguas asistencial para el que lo necesita cuando lo necesita. Y eso da mucha seguridad, porque cuando uno no es rico de familia, cuando uno no tiene un gran patrimonio o una persona, digamos, tiene la inseguridad de que qué va a pasar a sus hijos si a él le pasa algo, pues da muchas garantías y mucha tranquilidad sabiendo que hay un Estado protector, una sociedad que garantiza estas cuestiones de cara al futuro. Por lo tanto, ese es un tema muy importante. ¿Y por qué es importante en Europa? Porque eso es lo que está en juego, seguir manteniendo un Estado, un modelo social en la Unión Europea que siga permitiendo a todos los países mantener esa estructura. Y aquí lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo yo creo que con mucha responsabilidad. Fíjese, un dato de esta misma mañana que yo ponía de manifiesto aquí en Albacete, y es que en este momento Castilla-La Mancha ha vendido 469 vehículos de la flota oficial de la Junta, 469, para comprar 33 ambulancias. Hoy Castilla-La Mancha tiene menos aparato administrativo, menos burocracia, menos ladrillo, pero tiene más servicios al público. En una época de dificultad y de crisis que hemos vivido, hemos apostado por hacer más servicio. Tener 33 ambulancias más en Castilla-La Mancha significa más atención al que lo necesita, más atención urgente para el que se pone malo, para el que tiene un accidente, para el que se cae trabajando. Y por lo tanto, creo que esa visión de apostar por las cosas que atienden a las personas frente a una sanidad más del latrillo, del aparato burocrático, de los grandes coches oficiales, de las sindicaturas de cuentas, de los organismos duplicados como el Defensor del Pueblo o como tener un número de diputados por encima de lo que nuestra sociedad se puede mantener, es una apuesta por los servicios, y eso también es lo que tenemos en juego en las próximas elecciones europeas. Por lo tanto, tiene mucho que ver y por eso nuestra área es especialmente sensible a estas cuestiones. Teniendo un poco como referencia las características que tiene el sistema sanitario y de asuntos sociales,
en otros países de la Unión Europea. ¿Cuál es ahora mismo la situación de España? ¿En qué, en qué hemos de aprender de otros países y en qué otros países están aprendiendo de nosotros, de nuestro sistema de salud? Sí. Bueno, nosotros tenemos un sistema de salud en términos comparativos excepcional, que tiene niveles de excelencia en algunas cosas. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en la Organización Nacional de Trasplantes. Somos el país que mayor número de donantes de órganos tiene, es decir, más generoso es en términos familiares cuando fallece un familiar próximo a la hora de donar sus órganos, y más, por tanto, más trasplantes realizamos en nuestros hospitales y en nuestros centros sanitarios. Por lo tanto, ese es un ámbito de excelencia en el que somos ejemplo y, digamos, vanguardia en el resto de la Unión Europea. Pero estoy pensando también en nuestro sistema MIR. El sistema MIR de formación de los médicos internos residentes es un sistema que genera un nivel de competencias profesionales en nuestros médicos y en nuestros profesionales sanitarios de excelencia, y por tanto nuestros médicos son demandados, también nuestras enfermeras y el resto del personal sanitario, en la mayor parte de los países de la Unión Europea. Un médico o una enfermera española son muy demandados en otros países porque tienen un nivel de capacitación, de preparación técnica excepcional, que están, digamos, en la vanguardia también de lo que se hace en la Unión Europea. Por lo tanto, tenemos muy buena sanidad. Tenemos algunas lagunas, algunos flancos, los hemos vivido en el pasado, digamos, gastando más de lo que teníamos, y por lo tanto generando problemas de endeudamiento y de pago de una deuda a la que no podíamos hacer frente, pero bueno, creo que hemos hecho una apuesta también por la sostenibilidad. Y lo mejor que yo puedo decir ahora a los ciudadanos de Castilla-La Mancha es que pueden tener la garantía de que, a pesar de la profunda crisis que hemos vivido, sus hijos y sus nietos van a seguir gozando de una sanidad pública de máxima calidad, que va a seguir dando la cobertura necesaria en términos de excelencia cuando, o si, desgraciadamente, la vida nos lleva a una situación de enfermedad como la que a veces puede aparecer, ¿no? Por tanto, garantías de que, haciendo las cosas bien, haciendo buenas políticas sanitarias, siendo responsable, sabiendo que no se puede gastar más de lo que tenemos, pero haciendo una apuesta por las personas y no por el ladrillo, pues se pueden hacer las cosas de forma suficientemente responsable para que tengamos esa garantía y esa seguridad y tranquilidad de cara al futuro. En los últimos 3 años se ha sido muy crítico, sobre todo desde el flanco de la oposición, con las medidas que se han tomado en este ámbito de la sanidad y de los asuntos sociales en Castilla-La Mancha, que además son cuestiones muy sensibles también de cara a la ciudadanía. No sé hasta qué punto le ha resultado complicado explicarle a la gente a pie de calle, al ciudadano, todo lo que ha habido que acometer, las reformas o los cambios que ha habido que ir haciendo con respecto a lo que veníamos teniendo hasta hace 3 años. Sin duda. A ver, cuando tú llegas a un despacho después de 30 años de ejercicio de una forma de hacer política y te encuentras con una deuda cercana a los 10.800 millones de euros y tu presupuesto es de 3.000, pues es evidente que tienes un problema. Y el problema, esencialmente, es que habíamos gastado más de lo que teníamos y hemos generado 600.000 facturas que estaban en los cajones. Yo me encontré con esas 600.000 facturas que ni siquiera tenían la brecha presupuestaria. Parece mentira, pero lo primero que hubo que hacer es ampliar el presupuesto. A pesar de que no había liquidez para pagar a nadie, hubo que ampliar el presupuesto para tener sitio donde colgar esas facturas. Facturas que todavía no se podían pagar porque, digamos, que el nivel de tesorería era peor que el de cero, ¿no? Yo me encontré con una situación donde no se pagaba a las farmacias desde hacía meses, donde no se pagaba a los proveedores, ni a los laboratorios, ni a los centros de discapacitados, ni de mayores, ni de centros de menores titulados. Es decir, me encontré con un problemón económico de una magnitud brutal. Claro, y con un presupuesto que había decrecido como consecuencia de la crisis. La sanidad y los servicios sociales vive de los impuestos de los ciudadanos. Si el gobierno de Zapatero nos dejó 6 millones de parados, significaba que había 6 millones de personas que no solo no contribuían con su IRPF a pagar los servicios de todos, sino que además tenían que recibir dinero de la prestación por desempleo, por paro. Es decir, estamos dedicando dinero público a pagarles su prestación por desempleo y no podíamos recibir de ellos ni su contribución al IRPF ni su contribución a los impuestos indirectos como el IVA, porque están relacionados con el consumo. Cuando una familia no tiene dinero, no puede consumir y por tanto no puede tampoco beneficiarse la administración o el Estado del pago del IVA. Claro, esa situación kafkiana desde el punto de vista económico fue la que heredamos. Claro, significó tener que dedicar en estos próximos años más de 1.000 millones de euros solo en mi consejería a pagar la deuda.
Y eso significa que tenemos que dedicar 3 millones diarios todos los días del año, los 365 días de años, incluidos los sábados, los domingos, la Semana Santa, el verano y la Feria de Albacete, todos los días 3 millones de euros, 500 millones de las antiguas pesetas, a retribuir los intereses y el principal de la deuda a los bancos, porque tuvimos que pedirle dinero a los bancos para poder pagar a los proveedores, a pequeñas y medianas empresas que como esta seguramente tendrían deudas de la administración pública, y es injusto que una administración pública no pague a sus proveedores, porque hunde a esas pequeñas y medianas empresas, porque genera desempleo en su propia sociedad. Claro, un gobierno que hace una política que genera desempleo en su propia región como consecuencia de que no paga, es lo peor que puede ocurrir. Y nosotros dedicamos a poder pagar a todo el mundo, y para eso tuvimos que endeudarnos. Y endeudarnos a través del ICO, de las, digamos, de las entidades financieras del Estado que nos permitían poder tomar dinero para pagar a nuestros proveedores, nos ha hecho que en este momento tengamos que retribuir esa deuda. Y yo, por tanto, gozo de 3 millones de euros diarios menos que mis antecesores para hacer políticas sanitarias. Yo suelo decir que con ese dinero todos los días yo podría inaugurar en Castilla-La Mancha 2 centros de salud diarios, o contratar a miles de médicos y de enfermeras más, o abrir nuevos centros de atención a dependientes o a discapacitados. Por lo tanto, hacer políticas económicas serias y responsables permite hacer políticas sociales serias y responsables. Las políticas sociales derivan de políticas económicas buenas políticas económicas. Y eso es lo que el gobierno anterior no supo entender. Nosotros hemos tenido que hacer ese esfuerzo, evidentemente le hemos tenido que pedir un esfuerzo a los ciudadanos, hemos conseguido salir del agujero en el que estábamos, y eso se debe al compromiso, a la buena fe y al excelente comportamiento de una sociedad que entendió perfectamente que si no hacíamos eso nos arruinábamos como sociedad. Hoy podemos decir, 3 años después, que la situación no es la misma, que hemos salido adelante, que hemos pagado todas nuestras deudas, que estamos pagando a todo el mundo en tiempo y forma, que pagamos los medicamentos y las medicinas de las personas mayores, y que vamos a seguir saliendo del agujero en el que nos dejaron, y por tanto las cosas van a ir a mejor. Y en el momento en que podamos dirimir esa deuda diaria que nos queda en este momento, es una losa, y podamos dedicarla a servicios sanitarios y sociales, iremos como un tiro. Es decir, y por tanto ese es un escenario que yo contemplo, que está cada vez más próximo, pero que en el que para llegar hasta ahí ha habido que hacer cosas antes. Evidentemente hay gente que ha entendido que esto era la forma de actuar, y hay gente que, digamos, que ha sido bueno, pues más ha comprendido menos que este era el camino, y puede haber sentido pues más enfadada, ¿no? Yo lo entiendo perfectísimamente, es decir, entiendo perfectamente que quien haya pues notado que le ha afectado directamente esta situación de crisis, pero hay que saber que esta es una situación de crisis donde nos mete un gobierno liderado por un señor que se llama Rodríguez Zapatero, que hundió a España, que la ha hundido durante 8 años de una forma como no habíamos conocido en la historia de este país, por malas políticas. Es decir, es verdad que había una crisis internacional, pero sobre todo ha habido una mala respuesta de España. Primero, una ocultación de la realidad, que era una crisis. Había que haber contemplado que había una crisis, había que habérselo dicho a la ciudadanía, y había que haber puesto medidas para evitar esa crisis, como hicieron otros países, como Alemania, o como Austria, o como Noruega, o como Holanda, que no han sufrido las consecuencias de una crisis social como la que aquí ha habido, porque la crisis económica la avisaron y tomaron medidas. Aquí tardamos durante 5 años, como los avestruces, metimos la cabeza bajo tierra y no nos quisimos dar cuenta, o hubo gente que no quiso decirle la verdad a la población y decirle que estábamos en una crisis profunda y que había que tomar medidas. Bueno, hoy día se han tomado, y gracias a eso, pues hoy la Unión Europea por tercera vez ha dicho que las previsiones de crecimiento de España 3 veces en unos meses va a ser mejor de las propias que ha planteado España. Se está creando empleo, estamos creando 7.000 empleos en España diarios, está disminuyendo el desempleo, tenemos 200.000 afiliados a la Seguridad Social más que están pagando las pensiones de los mayores. Es decir, se están poquito a poquito viendo los resultados de esas políticas de responsabilidad que supieron hacer ajustes en los momentos de pedirle responsabilidad a los ciudadanos, pero los resultados ahora vamos a ver que han sido muy positivos. De no haber hecho aquello en aquel momento, hoy estaríamos arruinados. Arruinados como sociedad, arruinados como país y arruinados como región. Castilla-La Mancha estaría intervenida y no podríamos tomar nuestras propias decisiones. Hoy, afortunadamente, estamos sacando la cabeza, y yo creo que en muy poco tiempo los resultados van a ser muy buenos. A nivel de gestión en su consejería, en estos 3 años, ¿qué ha sido lo más complicado que ha tenido que afrontar, o el mayor varapalo a esa gestión precisamente con el que se ha encontrado y que le ha hecho pues reconducir la situación por otro camino? Me viene a la cabeza, por ejemplo, el tema del cierre de las urgencias nocturnas de algunos municipios de toda la región, y esa reacción que tuvo en los ciudadanos, que hizo que se paralizase el proceso. Este tipo de cosas que se convierten en
palitos en el camino, ¿cómo se reconducen, cómo se replantea la situación cuando es necesario acometer pues un ajuste porque es preciso, pero no se sabe bien la manera de hacerlo? Bueno, lo que merece la pena es explicar el porqué de esas decisiones. En el año 2011, la asistencia de personas de nuestra región a los centros de atención continuada, de atención primaria en el ámbito rural, era muy exiguo. Nos encontramos con centros de salud que en el horario nocturno recibían a una persona a la semana. Y para eso tenían equipos médicos completos para atender a una sola persona a la semana. Y de esa persona que acudía a la semana, en el 80 y tantos por ciento de los casos, casi el 90%, acababa siendo trasladada en una ambulancia al centro hospitalario. Es decir, la capacidad resolutiva en aquellos momentos digamos, de esas patologías urgentes era baja en algunos centros. Planteamos en un escenario realmente difícil desde el punto de vista económico transformar el modelo, ya que teníamos esa situación de baja digamos, asistencia o afluencia a los centros sanitarios. Planteamos colocar ambulancias en esos centros para poder atender a los pacientes en la cabecera de su cama. Yo procedo de una provincia que es Guadalajara, que tiene un amplio mundo rural, muchos pueblecitos muy pequeñitos, con personas que viven en ellos, que en la mayor parte de los casos todos tienen más de 70 o de 80 años. Son personas que ya no conducen, cuyos hijos viven en la capital, en Guadalajara. Yo lo conozco muy bien en el ámbito rural, porque soy médico y porque soy de una provincia muy rural. Y conocía este problema especialmente bien, porque tengo muchos amigos que trabajan como médicos en estos centros. Y a mí lo que planteaban mis compañeros médicos era, mira, estas personas cuando se ponen malas a las 5 de la mañana, en días de invierno donde a lo mejor hay incluso nieve, como la zona de Molina de Aragón, no pueden bajar a nuestro centro. Y al final lo que hacen es que te llaman a ti para que tú subas. Claro, si yo dejo mi centro sanitario, abandono completamente que pueda llegar cualquier otra persona de la comarca a mi centro. No tiene mucho más sentido ubicar una ambulancia con profesionales sanitarios que puedan acercarse con la ambulancia a la cama del paciente. Porque la atención es mucho más directa, es mucho más eficaz, y en el caso de que necesite un traslado, esa persona, con la misma ambulancia que le está viendo con su profesional sanitario en su cama, si es necesario derivarse, esa misma ambulancia se la lleva al propio hospital. En este momento, alguien, sus hijos viniendo de la ciudad o algún vecino que tenga coche, les tiene que bajar al centro sanitario, ahí verles, y si no resuelven su problema, hay que llamar a la ambulancia que viene del hospital, que llegue a este centro para volverse a ver, y a veces son cientos de kilómetros los que se hacen, y se pierde un tiempo precioso para salvar vidas. Entonces la forma más inteligente y prudente era tener ambulancias en lugar de centros que no estaban dando un servicio. Ese es el planteamiento y la reforma que planteamos. Desgraciadamente de esto se hizo una campaña política infame por parte de la izquierda, absolutamente infame, y hoy, a diferencia de otras comunidades autónomas españolas, Castilla-La Mancha no tiene esas ambulancias en los centros rurales que atienden en la cabecera del paciente en lugar de que el paciente se mueva al centro de salud por culpa de una campaña política por parte de la izquierda que utilizó a los tribunales de justicia para hacer imposible una reforma que hubiera sido extraordinariamente buena para los ciudadanos. Yo espero que en el futuro se den las condiciones para que se entienda que esa transformación es en beneficio del paciente, en beneficio de la salud de las personas, que no son los que protestaron, que estaban en otros sitios más grandes, incluso en la comarca donde está el centro. Pero no pensaron los que estaban en el centro, que dejaba de tener asistencia nocturna, que el cambio de una ambulancia podía dar cobertura a toda la comarca, no solo al sitio donde estaba el centro. Bien, yo espero que eso en el futuro se reconduzca y espero que alguna vez pues, se entienda que eso es bueno para el ciudadano. Es más, estoy seguro que en el futuro será demandado por los ciudadanos y en ese momento pues, podemos desplegar ese sistema, que yo sigo diciendo que es el más oportuno para una región como la nuestra, tan grande, tan dispersa y donde los medios, digamos, móviles, los helicópteros y las ambulancias son muy eficaces frente a comunidades autónomas como Madrid o con otras que son donde está todo concentrado y donde hay hospitales grandísimos como La Parra, Mónica Jal, 12 de octubre, Gregorio Marañón, que estás todos en un cogollo a 1,5 kilómetros cada uno de ellos. Es que aquí hay centenares de kilómetros al siguiente hospital y por lo tanto es muy importante que haya medios móviles con todos los elementos para poder llegar rápido al paciente, ¿no? Entiendo que la idea se ha aparcado también por las circunstancias, bueno, pero que han sido los jueces tiene los que interés la han aparcado y por tanto, digamos que aquí las decisiones sanitarias en este tema no los han tomado los expertos, es decir, los expertos del 112, los expertos de la medicina de emergencias, los propios médicos que estaban en los centros, sino que aquí lo ha tomado unos señores que sabrán mucho de justicia, pero yo estoy seguro que de sanidad no saben lo mismo que los expertos del 112 o los expertos de las medicinas de urgencias, ¿no? Vamos a
hablar ahora más adelante también de nuevo del ámbito puramente sanitario, pero antes quiero abrir también capítulo en el tema de los asuntos sociales, porque se ha hablado también mucho de la ley de dependencia, que se viene usando de alguna manera incluso partidista según el momento y quien hable de una cuestión tan delicada y tan sensible como esta, que afecta a tantas personas. Hace poquito tiempo el gobierno regional pues daba luz verde a ese anteproyecto de ley de garantías de las personas con discapacidad, lo digo como es textualmente, y además es algo importante porque se dan pasos muy significativos en ámbitos que estaban pues sin tocar prácticamente. ¿Qué ha venido a aportar este documento? Pues ha aportado un avance muy importante en el reconocimiento por ley de los derechos de las personas con discapacidad. Digamos que las personas con discapacidad, por la propia idiosincrasia de nuestra sociedad, han estado en algunos momentos relegados de la vanguardia de una sociedad dinámica que avanza a una velocidad que a veces no pensaba en aquellas personas que no pueden ir a esa velocidad. Y esto se trata de un cambio de paradigma. Las Naciones Unidas, desde hace casi 15 años, está firmando resoluciones para un abordaje distinto de la discapacidad, para un abordaje que permita que en cada decisión política que se adopte esté vista también desde el prisma de la discapacidad. Y por lo tanto, Castilla-La Mancha ha querido ser pionera en eso, y vamos a ser la primera región de España que apruebe una ley, que en este momento ya está pasando todos los filtros para llegar al Parlamento lo antes posible, que incorpore esa visión multidisciplinar de la dependencia. Dicho de otra manera, en Castilla-La Mancha, como en ninguna otra región de España, a partir de ahora no se va a adoptar una sola medida, ni en vivienda, ni en carreteras, ni en educación, ni en el ámbito de la agricultura y el medio ambiente, que no comporte la visión de las personas con discapacidad. Y a mí me parece un avance muy importante. Y por eso hemos incorporado a esta ley un precepto, un artículo, que obliga a todas las administraciones públicas de la región a cualquier elemento de carácter estratégico o legislativo o regulador que se plantee en la sociedad, que tenga obligatoriamente un informe previo de impacto sobre la discapacidad. Es decir, que si hace falta hacer un plan estratégico de cómo van a ser las viviendas del futuro o el acceso a determinados elementos de carácter público, cultural o de ocio, siempre se contemple cómo afecta ese instrumento, ese modelo, ese plan a las personas con discapacidad. De forma que esto va a obligar a toda la administración a tener que ver con esas gafas de la discapacidad cualquier cosa que haga. Por tanto, eso es un avance desde el punto de vista cualitativo importantísimo para los próximos años, porque los discapacitados pasan de la retaguardia, la parte de atrás de la sociedad, a la vanguardia, a ponerse en primer lugar de las decisiones que se van a tomar, ¿no? Y esto lo hace Castilla-La Mancha, porque va a ser la primera. Yo estoy seguro que después de nosotros vendrán otras muchas comunidades haciendo lo mismo, y hemos querido dar ese paso muy importante, y otros muchos más que comporta esta ley, que quiere ser una ley vanguardista, que quiere ser una ley que agradezca además al tercer sector de nuestra sociedad, que hace una labor impagable para dar estos servicios, el trabajo que están realizando para la sociedad en su conjunto, ¿no? Todos podemos ser en un momento de nuestra vida discapacitados, todos tenemos algún tipo de discapacidad. Yo pinto fatal, mi letra no se entiende y tengo problemas de miopía cuando voy a un cine o a un teatro, ¿verdad? Pero cada persona en la sociedad tiene más o menos elementos que configuran determinadas faltas de capacidad para algunos elementos. Y por tanto tenemos que ser sensibles que en cualquier momento de nuestra vida nosotros, nuestros padres o alguno de nuestros hijos puede tener una discapacidad. Y es muy importante que seamos sensibles a las necesidades de estas personas, que son personas de nuestra sociedad, que tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones, y que hay que intentar que cuando van al cine, que cuando ven la televisión con los subtitulados, que cuando están en un acto se les pueda hacer traducción simultánea de signos, que cuando están en un ascensor pueda entrar su silla de ruedas en el ascensor, o cuando puedan tener una vivienda, las puertas sean lo suficientemente anchas como para entre una camilla de las personas que están, digamos, en plano horizontal o tienen que vivir en plano horizontal, todo eso se contemple, ¿no? Y eso solo se contempla si obligas desde el punto de vista legislativo a contemplarlo en todos los órdenes, de forma multidisciplinar y por todas las consejerías y direcciones generales. Bueno, pues eso es lo que va a aportar esta ley, y a mí me parece que es un orgullo como castellano-manchegos que hagamos ese planteamiento, ¿no? Consejero, ¿qué le responde a las críticas que hay, sobre todo en estos últimos meses, en buena medida, con esos desplazamientos que se están haciendo a determinados pacientes que se tienen que operar fuera de
de la región y a quienes dicen que se podrían operar aquí si se, por ejemplo, abriesen los quirófanos por las tardes, etcétera, etcétera. Y así unimos también con el asunto de las listas de espera, que ha sido otra de las grandes preocupaciones del Ejecutivo en esta materia. Bueno, los quirófanos se abren por las tardes. Lo que pasa es que antes se pagaban como peonadas, es decir, como actividad extraordinaria, y ahora lo que hay es turnos por la tarde en algunos hospitales donde se opera de forma normalizada, en turnos normales, sin tener que gastar más dinero de los ciudadanos. A ver, yo lo que tengo que decir en primer lugar es que las listas de espera van francamente bien. Hemos puesto en marcha un sistema, un plan de reducción de lista de espera que está dando unos resultados excepcionales. En el último año hemos operado a 33.000 personas más, 33.000 personas han salido de la lista de espera. En este momento el ratio de personas que entran en la lista de espera respecto de las que salen es inferior a 1 y por lo tanto están saliendo muchas más personas operadas de las que entran en lista de espera y esto está haciendo que resolvamos el problema de una forma, yo creo que razonable e inteligente, y lo estamos haciendo a un precio oportuno. Ahora estamos gastando la mitad de lo que se gastaba en las etapas previas, en las etapas anteriores, en otros gobiernos, en sanidad privada. Gastamos menos de la mitad de lo que se gastaba antes. Digamos que antes se tiraba con pólvora del rey y ahora miramos mucho en qué y cómo se gasta. Y eso es mirar la peseta desde el punto de vista de la administración sanitaria y, sobre todo, priorizar el gasto en nuestros medios públicos. Los medios públicos cuestan muchísimo, nuestros hospitales, nuestros aparatos, nuestros centros de diagnóstico, nuestras resonancias magnéticas, nuestras litotricias, todo nuestro aparataje sanitario cuesta muchísimo dinero y se trata de optimizarlo antes de sacarlo a la privada. El lucro económico de la privada está muy bien, pero creo que la pública tiene la obligación de optimizar primero sus recursos y luego recurrir a ella cuando tenga dinero y cuando no tenga más capacidad, pero teniendo capacidad ociosa merece la pena apostar por lo propio. Bien, nosotros lo que hemos hecho ha sido pedir precios, hacer un listado de precios públicos, publicarlo en el boletín oficial y todos aquellos centros castellano-manchegos que han querido trabajar con nosotros han tenido prioridad y aquellos que no, y aquella cirugía que no la hemos podido hacer dentro de nuestra región, como teníamos la necesidad de operarles, pues hemos ofrecido otras oportunidades, ¿no? Me decía ahora un médico, cuando he visitado al centro, me decía: jo, hay gente que desde la privada paga a Sanitas para poder ir a Madrid y aquí cuando le dices a un paciente que se vaya a Madrid parece que le sienta mal. Bueno, no sé cuál es la cuestión. Yo lo que digo es que nuestro sistema sanitario está en este momento a pleno rendimiento, estamos haciendo más actividad ahora que antes con peonadas, y por tanto esto tiene un enorme mérito para los profesionales. Se están haciendo más cirugías ahora, más que antes, cuando además de las cirugías del horario normal se hacían con peonadas. Y eso es fruto de más trabajo por parte de los profesionales, que hay que agradecérselo. Como sociedad tenemos que dar las gracias a los profesionales. Y en segundo lugar, estamos gastando menos de la mitad en actividad privada. Y evidentemente, si yo tengo 10.000 euros y cada operación vale 1.000 euros y puedo operar por esos 10.000 euros a 10 personas, si yo consigo que con la misma calidad en otro quirófano me ofrezcan la misma operación en lugar de a 1.000 a 500 euros y me hacen 20 personas y en lugar de sacar 10 personas a la lista de espera saco 20, evidentemente voy a apostar por aquellos que me ayuden a hacer la misma operación con la misma calidad a menor precio. Eso lo haría cualquier persona del mundo inteligente y razonable, porque el dinero de los ciudadanos, de sus impuestos, es un dinero que les cuesta mucho poner encima de la mesa y que nosotros lo recaudamos para poder hacer una actividad. Y cuando tienes que gestionar dinero público y tienes que tomar decisiones, pues al final lo que tienes es beneficiar al mayor número posible de personas. Y evidentemente nosotros buscamos los mejores precios para poder beneficiar a cuantas más personas en lista de espera mejor. Y es una cosa muy razonable que no entiendo por qué no se había hecho antes, porque antes sencillamente se sacaba la privada todo y sin mirar los precios y sin pararse a pensar que la competencia es buena y que eso ajusta los precios y que consigues hacer mejor gestión. Pero bueno, cada uno tendrá que dar respuesta a su acción. Nosotros ahora estamos reduciendo la lista de espera, las cosas van bien, hemos sacado a muchas personas de esa situación y vamos a ir trabajando a todo ritmo para prestar el mejor servicio que podamos, ¿no? Más críticas. Quiero que tenga oportunidad de explicar esa postura. También se le pone en entredicho el tema del cierre de plantas en algunos hospitales o incluso cierre de camas que se pierden sobre todo en épocas donde baja la demanda y la pérdida de profesionales en el ámbito de la sanidad en este tiempo. ¿Qué podemos decir? A ver, ¿usted se coge vacaciones en verano? Cuando puedo, sí. Cuando puede, ¿y se va a la playa o se va a algún sitio, no? Cuando puedo también. Bueno, bien. Pues yo también, cuando puedo también. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en nuestra región hay etapas a lo largo del año de mayor intensidad de demanda en los servicios sanitarios. Por ejemplo, en invierno se agudizan las gripes complican
patologías de fondo de personas mayores que tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o una patología cardíaca, y lo que hace es que las personas que están en su casa con la gripe o con otros elementos propios del invierno agudicen su enfermedad y tengan que ingresarse en un hospital. Es lo normal. Eso lo contemplamos y ocurre todos los años. Por eso en invierno reforzamos las camas, reforzamos el número de profesionales, reforzamos la actividad, porque sabemos que hay un pico de demanda. Igual que hay un pico de demanda en la época invernal, hay un pico de bajada de la actividad en la época veraniega. Porque muchos ciudadanos de Castilla-La Mancha nos vamos a pasar nuestras vacaciones o fuera de la región o a otros sitios distintos de donde vivimos. Y por lo tanto disminuye la enfermedad. Y luego no hay tantas patologías en verano como las hay en invierno. Eso significa que sencillamente la demanda, la presión sobre los hospitales es menor en la época veraniega. Y lo que hace una empresa, y la sanidad pública lo es, inteligente, es adaptar sus recursos a las necesidades de cada momento. En verano muchos médicos y muchas enfermeras cogen también sus vacaciones. Y por lo tanto también tenemos menos personal en los hospitales. Es decir, que al final adaptamos la realidad de los pacientes y de los profesionales a la realidad de nuestra sociedad. Y por tanto siempre en verano hay menos camas abiertas que en invierno. Aquí, en Andalucía, Sevilla, Málaga, Antequera, Huelva, donde gobierna el Partido Socialista, y en Holanda, Alemania, Noruega, en todos los países del mundo, en la época veraniega disminuye la asistencia sanitaria, la presión sobre los hospitales y sencillamente baja la demanda y por tanto se adecuan los recursos. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en Valencia o qué ocurre en la Costa Brava o qué ocurre en los sitios de mayor afluencia veraniega? O lo contrario. Es decir, el consejero de Valencia cuando llega agosto hace lo contrario que yo. En agosto aumenta el número de recursos para atender a los castellano-manchegos que están en Denia, en Valencia, en Benidorm, en la playa pasando sus días veraniegos. Es normal. Simultáneamente nosotros en aquellos lugares de la región de Castilla-La Mancha donde hay más afluencia porque hay fiestas patronales y tal, ahí reforzamos. También reforzamos dando cobertura a algunos festejos relacionados con nuestras fiestas patronales y con el ocio de los ciudadanos en verano. Es decir, al final la sanidad, como la educación y como el resto de los servicios públicos, se adapta al ciudadano. Sería absurdo decir, oiga, al consejero de educación no le preguntan, oiga, ¿por qué los profesores no están en agosto? Oiga, pues porque los alumnos están de vacaciones. Pues lo mismo, es decir, muchos ciudadanos de Castilla-La Mancha en verano están de vacaciones y van al médico en el lugar donde están de vacaciones. Yo cuando en agosto me pongo malo, si estoy de vacaciones, no voy a mi médico de Castilla-La Mancha, de Guadalajara, voy a mi médico del sitio donde estoy de vacaciones, ¿no? Antes de que se marche, ya que estamos en Albacete, le pregunto por las obras del Hospital General. ¿Paralizadas por cuánto tiempo? Bueno, a ver, nosotros nos encontramos con todo el aparato, digamos, de infraestructuras de la sanidad pública parado. Es decir, ya las empresas que estaban en procesos de construcción de algunos centros ya habían dejado de trabajar como consecuencia de que el gobierno anterior las dejó de pagar. Estoy hablando del Hospital de Toledo, estoy hablando del Hospital de Guadalajara, estoy hablando del Hospital de Cuenca y estoy hablando del Hospital de Albacete. Por lo tanto, no es una novedad. Ya en el año 2011, principios de 2011, el gobierno no pagaba nada y las empresas constructoras dejaron de tener sus grúas montadas y de hacer actividad de constructora. Bueno, este gobierno lo que tuvo que hacer cuando llegó es priorizar. Y teníamos dos opciones: acabar los centros y no dar asistencia sanitaria o social, o ocuparnos de las personas, mantener todos los hospitales que teníamos abiertos, mantener todos los servicios públicos en orden, pagar todos los sueldos de médicos, enfermeras y de profesionales, trabajadores sociales que hacen una labor encomiable, y paralizar temporalmente las obras hasta que haya capacidad económica para hacerlas. Y eso es lo que hemos hecho. Entonces, en el momento en que esta región, como consecuencia de que hayamos pagado la deuda de los intereses de los que antes hablaba, tenga músculo financiero nuevo, pues volveremos a retomar las obras. No tenga la menor duda de que esas obras se van a hacer. El problema es que no se pueden hacer hoy porque hubo un gobierno que de una forma irresponsable nos metió en un lío. Y ahora lo que está haciendo este gobierno es intentar sacarnos de ese lío. Ha habido un gobierno, especialmente en los últimos 8 o 10 años, que fue muy irresponsable con el dinero de los ciudadanos y que nos metió a todos los castellano-manchegos, a nosotros y a nuestros hijos, y yo tengo hijos, en un verdadero lío. Y ahora, pues sacarnos de ese lío significa, primero, priorizar, mantener todos los hospitales abiertos. No hemos cerrado un solo hospital, no hemos cerrado un solo centro de salud, no hemos cerrado una residencia de ancianos, no hemos cerrado un centro de discapacitados o de dependientes o de menores o de todos los digamos, recursos sociales y sanitarios que tenemos, pero sí que hemos paralizado el capítulo 6. El capítulo 6 es el dinero que dedicamos al ladrillo. El ladrillo lo hemos parado, porque hemos preferido apostar por una sanidad de las personas que una sanidad del ladrillo. El día de mañana, cuando dejemos de tener que pagar esa brutalidad de intereses y principal, 3 millones de euros diarios, 500 millones de pesetas,
pues esos 500 millones de pesetas diarios los dedicaremos a terminar las obras que están abiertas, no solo esos 3 hospitales, los centros de salud que están a medio terminar en toda la región y que ahora no hemos podido abordar como consecuencia de que hemos tenido que priorizar. Y priorizar, gobernar es priorizar, y gobernar es decir en qué te gastas el dinero y qué no. Y a mí me parecía, y creo que coincidirán conmigo todos los ciudadanos de esta región, que era mucho más importante tratar y atender a las personas que lo necesitaban, a los más desfavorecidos, a los más desprotegidos, a los que peor lo estaban pasando en una crisis tan profunda, que seguir alimentando a las empresas constructoras para que sigan haciendo centros y más centros por toda la región. Bueno, pues creo que eso lo hemos superado, y creo que en el futuro, en el momento en que volvamos a recuperar ingresos y no tengamos que retribuir esos intereses a la banca fruto de esas decisiones, pues podremos volver a retomar obras que están a media. Una frase únicamente, el tema de hacer público-privada la gestión de esos hospitales que en un principio se dijeron que iban a transformarse a esa modalidad, ¿se ha olvidado completamente, se ha aparcado? ¿O? No está en la agenda del gobierno. Digamos que cuando planteamos una batería de medidas para conseguir ahorrar, para poder llegar a final de mes y poder salvar a los hospitales, pensamos en que esa era una medida que podía ayudarnos. En el año 2013 fuimos capaces de llegar al déficit del 1,5% después de una labor titánica. Fuimos una comunidad autónoma la más endeudada de España, llegamos casi al 12% en el año 2011 de déficit, y al año siguiente llegamos al 1,5%. Eso lo hicimos con muchísimos sacrificios. Y entre esos sacrificios, uno de los que teníamos era apostar por ese tipo de gestión, porque pensamos que iba a ser más eficiente y nos iba a permitir ahorrar más dinero para dedicarlo a la sanidad. Afortunadamente, conforme fuimos cumpliendo todas las anteriores, nos permitió llegar al 1,5%. Y una vez que llegamos al 1,5%, no seguimos profundizando en medidas que teníamos preparadas. Teníamos no solo esta, otras muchas más. Pero en el momento en que llegamos a cumplir lo que nos pedía Europa y lo que nos pedía el Ministerio de Hacienda, pues ahí paramos, ¿no? Y por tanto, ese tema ya no está en la agenda. Este año económicamente va a ir mejor, y yo espero pues que no haya que recurrir a esas medidas. Que espero que nunca más haya un gobierno, digamos, irresponsable que exija a los ciudadanos a través de su gobierno tener que tomar otra vez decisiones que en definitiva pues no son agradables y que solo se adoptan si la situación real de nuestra sociedad es la que heredamos, que era realmente, créame, realmente espeluznante, ¿no? Ninguna comunidad autónoma española, a pesar de que todas lo han pasado muy mal, tenía la situación de déficit que teníamos nosotros y de imposibilidad de pagar los pagos. Cosas tan elementales como las aspirinas. No podíamos pagar las medicinas de las personas mayores. Imagínate lo que supuso el 2011 para este consejero, que sufrió como nadie en aquel momento, no pagar 9 meses a cada una de las farmacias de nuestra región. Todas las que tenemos han visto a la misma calle, que he visto algunas, sí, sin cobrar 9 meses los medicamentos que suministraban todos los días a los medios. 9 meses en las que ellos daban el medicamento al ciudadano y la administración no se los pagaba. Porque hubo un gobierno que se gastó en el mes de abril todo el capítulo de decenas de miles de millones de euros de la prestación farmacéutica en el mes de abril del 2011. Yo cuando llegué en el mes de julio ya llevaban 3 meses sin poder cobrar. Y ya no pudimos pagar hasta el 1 de enero del año siguiente, donde ya hicimos un presupuesto propio, donde pudimos priorizar el gasto. Fue una situación complicada que ya recuerdo que los ánimos estaban afortunadamente, hoy todas las farmacias cobran de forma religiosa el primer día de cada periodo mensual, y creo que la relación con los farmacéuticos es excepcionalmente buena. Hemos hecho muchas cosas juntos, y eso es como poder dar la vuelta a una situación imposible a una situación de máxima concordia con el ámbito farmacéutico, de no pagar nada a pagarlo todo y en forma, de tener una situación kafkiana a una situación razonable, de tener que tomar decisiones muy duras y muy difíciles, pero saber que si no lo hacías, los servicios iban a caer. Bueno, pues afortunadamente el tiempo nos ha dado la razón, y medidas que mucha gente no entendió en su momento, estoy absolutamente seguro que a lo largo de lo que queda de legislatura y después, y la historia hará justicia, entenderá perfectamente que fueron medidas muy razonables y que nos han permitido que hoy estemos vivos. Porque si no, la quiebra de nuestro sistema sanitario y social hubiera sido absolutamente ineludible, ¿no? Don José Ignacio Echaniz, un placer tenerle por aquí. Muchísimas gracias. Y haber podido de su mano pues, palpar cuál es la visión de lo que se ha hecho a lo largo de estos 3 años en materia sanitaria en Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, don José Ignacio Echaniz, que nos ha dado, pues como digo, pues su visión de esas medidas y de todo lo que se ha hecho, lo que llevamos de legislatura. Hasta aquí este nuevo encuentro digital en La Cerca. Ya saben que les ofreceremos muchos puntualmente, así que no se alejen mucho de su modo de acceso a Internet.